La elegancia de ser. La disciplina también puede ser elegante. Hay cosas que admiramos en otras personas sin preguntarnos cuánto tiempo les tomó construirlas. Vemos a una mujer impecablemente arreglada, una profesional que domina su oficio, una artista que parece tener una facilidad extraordinaria para crear, y muchas veces pensamos que aquello que admiramos es simplemente talento. Pero detrás de muchas vidas que parecen extraordinarias, existe una palabra mucho menos romántica y al mismo tiempo profundamente poderosa: disciplina. La palabra disciplina puede resultar incómoda. A veces la relacionamos con reglas, sacrificios, horarios rígidos o con la obligación de hacer aquello que no queremos hacer. Pero existe otra manera de entenderla. La disciplina puede ser sencillamente la capacidad de permanecer fiel a aquello que hemos decidido que tiene valor para nuestra vida. Y cuando la entendemos así, deja de parecer una imposición. Se convierte en una forma de respeto. Porque decir que algo es importante es sencillo. Lo verdaderamente revelador es descubrir qué hacemos con aquello que decidimos valorar cuando nadie nos está mirando. Decimos que queremos cuidar nuestra imagen, pero ¿dedicamos tiempo para conocerla? Decimos que queremos crecer profesionalmente, pero ¿estamos dispuestas a estudiar cuando no existe una obligación que nos empuje? Decimos que queremos una vida más ordenada, pero ¿qué hacemos con nuestras pequeñas decisiones cotidianas? La vida que deseamos no se construye solamente con grandes decisiones. Se construye con pequeñas elecciones que repetimos hasta convertirlas en parte de nuestra manera de vivir. Y aquí aparece una idea que me parece fundamental. La excelencia rara vez es un acontecimiento. Generalmente es una costumbre. Un diseñador no aprende a reconocer una buena proporción en una tarde. Un músico no adquiere sensibilidad después de escuchar una sola obra. Una mujer no desarrolla una presencia refinada después de comprar el vestido adecuado. Todo aquello que termina pareciendo natural suele haber sido cultivado durante mucho tiempo. Eso es lo interesante de la disciplina, que al principio requiere nuestra atención, pero con el tiempo puede convertirse en una forma de libertad. Cuando una mujer aprende a organizar su tiempo, ya no vive corriendo detrás de todo. Cuando aprende a cuidar su cuerpo, deja de depender únicamente de la motivación. Cuando decide leer, estudiar, observar y ampliar sus conocimientos, comienza a construir una riqueza que no depende de las circunstancias. Y cuando aprende a cuidar los pequeños detalles de su presencia, descubre que la imagen deja de ser una preocupación ocasional y se convierte en una expresión coherente de quién es. La disciplina también aparece en algo tan sencillo como preparar qué vamos a vestir, elegir con anticipación, conocer nuestras prendas, saber qué colores funcionan para nosotras, tener nuestros zapatos cuidados, comprender qué queremos comunicar antes de entrar a una reunión, a una celebración o a cualquier espacio donde nuestra presencia tenga importancia. No se trata de vivir preocupadas por nuestra apariencia. Se trata de comprender que aquello que consideramos importante merece nuestra atención. Y eso también es elegancia. Porque la elegancia no siempre se encuentra en lo extraordinario. Muchas veces se reconoce en aquello que ha sido cuidadosamente atendido. En una prenda bien conservada, en unas manos cuidadas, en una conversación donde alguien realmente escuchó, en una persona que llega a tiempo porque respeta el tiempo de los demás, en alguien que cumple aquello que prometió, incluso cuando nadie podría reclamarle.
Son detalles que quizá no aparecen en una fotografía, pero que construyen una impresión mucho más profunda. La disciplina tiene además una relación muy interesante con la libertad. Podría parecer que disciplinarnos significa limitar nuestra libertad, pero pensemos por un momento en lo contrario. ¿Qué libertad tenemos si nuestros impulsos deciden constantemente por nosotros? Si compramos cada vez que algo nos atrae, si respondemos cada vez que algo nos irrita, si abandonamos cada proyecto cuando desvanece la emoción inicial, si permitimos que nuestro estado de ánimo determine todos nuestros compromisos. La verdadera libertad también consiste en poder elegir nuestra respuesta. Y para eso necesitamos cierto dominio de nosotras mismas. No una rigidez que nos vuelva inflexibles, sino una estructura que nos permita avanzar. Porque también debemos aprender a ser inteligentes con nuestra disciplina. Hay temporadas en las que necesitamos avanzar con fuerza y otras en las que necesitamos detenernos. La disciplina no significa ignorar nuestro cansancio, nuestras circunstancias o nuestras necesidades. Significa aprender a escucharnos y aún así no abandonar aquello que verdaderamente importa. Eso requiere madurez y quizá esa sea una de las formas más hermosas de crecer. Dejar de depender exclusivamente de las ganas, porque las ganas son cambiantes. La convicción es diferente. Cuando sabemos por qué hacemos algo, encontramos razones para continuar, incluso en aquellos días en los que no resulta sencillo. Pensemos en una mujer que decide cuidar su imagen. No porque quiera cumplir con un estándar impuesto desde fuera, sino porque ha comprendido que su presencia forma parte de la manera en cómo se comunica con el mundo. Entonces comienza a elegir con intención, a cuidar lo que tiene, a conocer sus fortalezas, a corregir aquello que puede mejorar, a prepararse, a estudiar, a observar, y poco a poco algo cambia. No solamente lo que los demás perciben, cambia la percepción que ella tiene de sí misma, porque cada vez que cumplimos una pequeña promesa que nos hicimos, fortalecemos la confianza de nuestra propia palabra. Y esa confianza no se compra, se construye. Por eso quiero proponerte un ejercicio para esta semana. Elige una sola cosa que sabes que es importante para ti y que has postergado. No 5, no 10, una. Puede ser leer durante 15 minutos cada día, organizar tu ropa la noche anterior, cuidar tus zapatos, caminar, estudiar algo que has querido aprender, reservar un momento de silencio o simplemente comenzar a llegar a tiempo a aquello que has decidido respetar. Hazlo durante 7 días. No busques hacerlo perfectamente. Busca hacerlo conscientemente. Porque quizá al terminar la semana no hayas cambiado tu vida, pero habrás descubierto algo mucho más valioso, que eres capaz de confiar un poco más en tu propia palabra. Y esa confianza puede convertirse en el comienzo de muchas otras cosas. Con frecuencia buscamos transformar nuestra vida mediante grandes decisiones, pero quizá la transformación más profunda ocurre de una manera mucho más silenciosa, en aquello que hacemos cuando nadie nos observa, en la manera en que cuidamos lo que poseemos, en cómo utilizamos nuestro tiempo, en las promesas que cumplimos, en la calidad que exigimos de nuestro propio trabajo, en las decisiones de cómo conformarnos, no solo a hacer cosas de cualquier manera, cuando sabemos que podemos hacerlas mejor. Eso también es elegancia. No la perfección, no la rigidez, no una vida sin errores, sino la voluntad de cuidar aquello que hemos decidido que merece nuestra mejor versión. Y quizá esa sea la verdadera diferencia entre querer algo
y estar dispuesto a construirlo, porque los deseos pueden aparecer en un instante, pero aquello que permanece necesita ser cultivado. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que esta conversación te recuerde que crecer no siempre significa ser más. Algunas veces significa aprender a sostener mejor aquello que verdaderamente importa. Sigamos aprendiendo juntas, una elección a la vez, con la paciencia necesaria para construir una vida que no solamente se vea bien por fuera, sino que también tenga sentido por dentro. Soy Ruth Cosart y esto es No hablemos de moda, aprendamos a sacarnos partido. Nos escuchamos en el próximo episodio.